Buen día para todos. El día de hoy vamos a exponer el rol y las funciones del psicólogo jurídico en las comisarías de familia de Bogotá. Mi grupo está compuesto por Lorena Guarín Camacho, Mateo Ángel, Daniela Estupiñán Núñez y quien les habla, Mayra Alejandra Alzatenizas. Vamos a iniciar hablando de la Secretaría de Integración Social. La Secretaría Distrital de Integración Social es una entidad pública de nivel central de la ciudad de Bogotá, líder del sector social, responsable de la formulación e implementación de políticas públicas poblacionales orientadas al ejercicio de derechos. Ofrece servicios sociales y promueve de forma articulada la inclusión social, el desarrollo de capacidades y la mejora en la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad con un enfoque territorial. ¿Qué son las comisarías de familia? Las comisarías de familia son entes que pertenecen a la Secretaría de Integración Social. Son entidades distritales, municipales o intermunicipales de carácter administrativo e interdisciplinario, que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y demás establecidas por la ley. Ubicación de las comisarías de familia. En Bogotá hay 38 comisarías ubicadas en las diferentes localidades de la ciudad. En el departamento de Cundinamarca se han hecho convenios con diferentes comisarías de los municipios, tales como Chía, Cajicá y Nemocón. Por los diferentes servicios que se brindan en la comisaría de familia, los procesos dentro de la misma están divididos en 4 diferentes niveles para atender las inquietudes y los requerimientos de los usuarios. Encontramos en el primer nivel la recepción inicial del usuario. Allí se le pide el documento de identidad para ingresar los datos en el SIRBE, que es el Sistema de Información y Recepción de Beneficiarios. Al mismo tiempo, se le debe preguntar en dónde vive y si acude por primera vez o no a esta u otras comisarías de familia. Cuando conocemos la solicitud o el requerimiento del usuario, debemos asignar un número de solicitud denominado RUG para asignar en este caso las orientaciones, citaciones por conflicto familiar o conciliación y, si es el caso, remitir al siguiente nivel para las medidas de protección. Para el segundo nivel tenemos la evaluación del caso. Aquí él o la profesional de psicología indagará con mayor detalle el motivo de consulta. De acuerdo con la situación expuesta por la persona, se aplicará el instrumento de identificación preliminar de riesgo para evaluar la situación y identificar factores de riesgo y factores protectores que tiene la persona que ha vivido la violencia intrafamiliar, con el fin de orientar las acciones de protección pertinentes. Allí se hará apertura a la ordenanza administrativa correspondiente en el SIRBE y se le informará a la persona los derechos que le asisten, así como las acciones y los procedimientos legales pertinentes. En caso de que se encuentren o se vean involucrados niñas, niños y adolescentes, se dará el restablecimiento de los derechos para los menores. Para el tercer nivel de intervención tenemos todas aquellas audiencias que fueron asignadas desde el nivel 1 y que corresponden a casos de conflicto familiar y conciliación. Para conflicto familiar tenemos todas aquellas situaciones que se constituyen en el seno de la familia, pero que tienen resolución mediante la comunicación. Para la conciliación tenemos conciliación y custodia de alimentos y visitas para menores de edad y conciliación de alimentos para adulto mayor. En el cuarto nivel se hace un seguimiento a las víctimas. Se hacen talleres vivenciales, entrevistas interventivas, cierre de esos seguimientos y visitas domiciliarias. Rol y funciones del psicólogo.
Hace verificación de derechos que dura más o menos 20 minutos. El objetivo de esta actividad es verificar inicialmente el estado de garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, velando por su bienestar integral. La metodología que se hace en esta actividad, lo primero es pedir la siguiente documentación del menor: registro civil, afiliación a EPS, certificado de estudio, certificado de vacunas, curva de crecimiento. Segundo, se hace registro de los datos de la documentación en el acta de verificación de derechos. Por último, se entrega un producto que es la acta de verificación de derechos. La segunda actividad que hace el psicólogo es aplicar el instrumento de identificación de riesgos, que dura aproximadamente 15 minutos. El objetivo de esta es identificar el riesgo en el que se encuentran las víctimas de violencia intrafamiliar. La metodología que se utiliza es pedir primero los datos básicos de identificación de los implicados. Segundo, establecer el tipo de relación con el presunto agresor. Tercero, tomar el testimonio. Cuarto, realizar las preguntas. Quinto, hacer un breve resumen del caso, identificando factores de riesgo y factores protectores. Por último, se entrega un producto que es el instrumento de identificación de riesgo. Por último, se hace primeros auxilios psicológicos, en donde el objetivo de este es velar por la tranquilidad y bienestar de los usuarios. La metodología es contención emocional, es decir, depende del caso. No se entrega ningún producto. La asesoría psicojurídica dura aproximadamente 90 minutos. El objetivo de esta es brindar orientación clara, precisa y oportuna a los usuarios sobre sus derechos, las competencias, procedimientos y acciones en los casos de conflicto, de violencia, maltrato infantil o delitos sexuales sucedidos al interior de la familia en el marco legal vigente. La metodología, el primero es aplicar el instrumento de identificación de riesgos. La segunda es valorar el testimonio del usuario y determinar si cumple con los requerimientos para dar una medida provisional de protección. Tercero, orientar al usuario sobre la medida de protección. Cuarto, diligenciar los formatos respectivos, como son solicitud de medida de protección, autoadmisión, noticia criminal, informe secretarial, remisión a medicina legal si es el caso, apoyo policivo y citación a las partes. Por último, se hace una cita a las partes presentes. En este caso, si incluye maltrato infantil, se debe agendar una cita con el psicólogo para tomar el testimonio del menor. Esto se entrega una medida de protección provisional que incluye productos como instrumento de riesgo, solicitud de medida de protección, autoadmisión, noticias criminal, informe secretarial, remisión a medicina legal si es el caso, apoyo policivo y citación a las partes. La última actividad que se hace es la conciliación de custodia y alimentos y visitas. Esta dura aproximadamente 60 minutos. El objetivo de esta es conciliar custodia, alimentos y visitas para garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, como de los padres. La metodología que se utiliza es la verificación del estado de garantía de los menores y establecer un acuerdo con las partes sobre custodia, cuota alimentaria con fecha y modo de pago, educación, salud, vestuario y visitas. Esta se entrega un acta de conciliación. En caso de que no se logre llegar a un acuerdo sobre alguno de los puntos, se dará como fracasado y se entrega un acta de no acuerdo. Por último, en el caso de que no se logre llegar a un acuerdo sobre ningún punto anterior, se dará una audiencia como fracasada. Esta se entrega un acta fracasada.
Bueno, como las características de los aspirantes encontramos la normatividad, hábitos de trabajo en equipo, tolerancia a la frustración, flexibilidad, sentido ético, sentido de responsabilidad y ético y social, sentido crítico, creatividad, sensibilidad social, empatía y honestidad. Dentro de eso también encontramos los procesos de selección, que está la convocatoria, la entrevista y la entrega de documentos. Bueno, entre las ventajas de aprendizajes encontramos el contacto directo con la población, que necesitan los procesos administrativos que ofrecen las comisarías, tener la oportunidad de hacer un concurso para el ingreso laboral, ya teniendo los conocimientos de los procesos de la comisaría. Como tercera parte, tenemos los funcionarios, están dispuestos a brindar la información necesaria para un buen procedimiento de práctica. Como cuarto, tenemos los conocimientos de la ruta de atención y guía en un proceso de orientación psicojurídica. En cuanto a los aprendizajes, encontramos los procesos internos de las comisarías. Dos serían sobre las legislaciones que rigen las comisarías en el contexto de violencia intrafamiliar. 3. Aprendizaje corporativo, puesto que se le puede conocer todas las funciones que se llevan a cabo dentro de las comisarías y siempre y cuando se estén acompañados del profesional de psicología. Bueno, por otra parte encontramos los ámbitos aplicados en la psicología y desde aquí empezamos a definir qué es psicología victimal. Dice que según Giner en el 2009 manifiesta que la victimología está derivado del inglés victimology y es una disciplina cuyo origen se sitúa a mediados del siglo XX, concretamente en el trabajo de Hans Boy-Hating en The Criminal and His Victim, en el que se trataba de proponer el relieve de la figura de la víctima habitualmente olvidada por la criminología tradicional. Surge, por lo tanto, como una rama de la criminología dedicada al estudio de la víctima. Por otra parte, encontramos la psicología del testimonio, que dice que según Acosta, en el 2009, define la psicología del testimonio, implica considerar la importancia de contar con métodos y técnicas que faciliten la adecuada recolección de información en las declaraciones, prestando especial atención a los elementos básicos en la realización de las entrevistas, ya que en los recuerdos de los sucesos están expuestos a errores de exactitud y fabulaciones, e incluso en algunas ocasiones el testigo puede recibir información posterior al suceso que añada la información realmente percibida, integrando ambas. Asimismo, encontramos la psicología forense, y dice que en este campo, según Lostalo, 2010 asegura que la psicología forense, en tanto a la disciplina en permanente replanteo, aborda el conocimiento de los hechos determinantes de la construcción de la subjetividad de las personas y vinculación de estas con la ley y el poder, gestándose desde las respuestas de las demandas de crianza y la introyección de las normativas que regulan la convivencia en una sociedad. Asimismo, también encontramos la psicología jurídica. La psicología jurídica, según Gutiérrez, citando a Carson del 2003, afirma que considera la psicología jurídica como una disciplina autónoma, como una subdisciplina, como colaboración o como proyecto, que surge del nexo entre la psicología y el derecho. No sería, por tanto, una disciplina, sino un campo de aplicación de uno de los procesos psicológicos individuales y colectivos. Entonces, digamos, estos son los campos de la psicología que se encuentran en una comisaría de familia, donde se trabaja.